Ecoleyes, derechos y obligaciones ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, ya estamos aquí con Juan Ignacio Moreno, como decía la presentación, para charlar sobre las ecoleyes. En este camino de las ecoleyes, Juan, hemos ido por algunos personajes. La semana pasada con un gran personaje de la historia argentina, Juan Domingo Perón, y así hemos avanzado en otros personajes, pero en esta oportunidad la idea es charlar de un gran personaje contemporáneo, ¿no? Que es ni más ni menos que el Papa Francisco. Hola, Juan, ante todo. Hola, María Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco esto de lo que decía, ¿no? Este camino de que nos ha empezado a llevar también a recorrer ciertos personajes que son representativos de nuestra cultura y no tal vez por el lado ecológico, ¿no? Porque lo tenemos un poco dejado de lado a esa mirada. Aquí nos gusta rescatar ese lado, así que me parece interesante que nos haya traído al Papa Francisco en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, María Marta, por la presentación. Así es. Hace un tiempo primero abordamos la cuestión de Manuel Belgrano, que justo como vos decís, bueno, son identificados por otras cuestiones, siempre ligado como el que creó la bandera, y fuimos descubriendo otras cuestiones respecto al cuidado del ambiente, a la agricultura. Luego pasamos a la figura de Juan Domingo Perón, que muchos podrán verlo por la cuestión de los derechos sociales, los derechos políticos de las mujeres, pero también tuvo sus mensajes escritos de avanzada respecto a la cuestión ambiental, y en este caso vamos a hablar de una figura que es muy importante, visible, y que su opinión da que hablar en todo el mundo, ya que representa a uno de los cultos con mayor cantidad de fieles, como es la religión católica, como es el caso del Papa Francisco. Persona que proviene de la República Argentina y que en el último tiempo ha desarrollado distintos escritos vinculados al cuidado del ambiente. Escritos que son conocidos como encíclicas. Uno de ellos es el más conocido, que es Laudato Si, en el año 2015, pleno contexto en el cual se desarrollaba el Acuerdo de París, que venía a comprometer a los países de todo el mundo respecto a obligaciones para proteger el ambiente. Pero es importante destacar que en el año 2005, ya en la conferencia episcopal que se realiza en el país, habían desarrollado un material que lleva el nombre, justamente como para leerlo, Una Tierra para Todos, en el cual ya Francisco, 10 años antes de la encíclica Laudato Si, empezaba a hablar un poco de los derechos de la propiedad, estas ideas más sociales de la misma, los bienes comunes, es decir, ya un tiempo antes venía desarrollando este tipo de cuestiones, y nos pareció interesante con María Marta una entrevista reciente que hubo en Telam, porque fue arrojando distintos mensajes sobre el cuidado del ambiente y el aspecto social. A mí me pareció muy interesante escucharlo, más allá del personaje que vos explicabas, ¿no? Como él, como otros personajes, tienen una visión anterior a los convenios entre los países, ¿no? Tienen una visión puesta en el planeta, en el cuidado que hay que hacer en el planeta, y en todas, obviamente, enumerar todas las cosas que venimos de alguna manera no logrando modificar, que venimos acentuando y que son las que nos llevan justamente al desastre ambiental en el que estamos yendo. En la entrevista que dio hace un tiempo a varios medios, le dio entrevistas internacionales, uno fue a Argentina a través de Telam, él fue muy específico cuando contó lo que vos decías recién, y decía que él había empezado a plantearse hace ya varios años esto que tenía que ver con el cuidado ambiental, ¿no? No solamente todo lo que de alguna manera conlleva la vida social, sino que él empezaba a ver esa degradación ambiental que se hacía en nuestro planeta, y empezó a escribir sobre eso, y justo coincide que le piden a él, dentro de lo que son sus relaciones, en este caso dentro del Vaticano, que lo escriba eso, que escriba como unas memorias de eso, y así surge, contaba él en la entrevista, de alguna manera, esto que escribió, que fue previo por unos meses muy poquitos a lo que fue justamente la conferencia de París en el 2015. Bueno, claramente, frente a ese tipo de tratado internacional, él buscó fijar una postura sobre la cuestión ambiental. En esa entrevista hace mención que le decían, bueno, la encíclica Laudato Si es una muy linda encíclica ambiental, y él corrige y plantea que es una encíclica social, porque cuando hablamos de la cuestión ambiental tenemos que ver las distintas ópticas, enfoques, que son la cuestión ambiental, económica, social, cultural. De hecho, en su encíclica
Laudato Si hace la mención de que la ecología debía tener un abordaje de ecología integral. La Iglesia también tiene esa mirada del desarrollo humano integral, es decir, que cada uno pueda desarrollarse cumpliendo con todos sus derechos y que sea de manera integral, es decir, de manera total. Por lo cual hace un abordaje respecto a cómo es la economía. Estamos hablando de una economía con una mirada liberal que plantea este tipo de despilfarro, la cuestión de la cultura del descarte, algo que veíamos en Perón de las sociedades de consumo. Bueno, acá lo vemos en la cultura del descarte, el descarte hacia los mayores. Entonces también plantea el descarte sobre los bienes comunes, los bienes naturales. La cuestión de la ecología cultural, es decir, proteger los derechos de los pueblos, esos saberes. Habla mucho de la cuestión de las raíces, es decir, que las sociedades tienen que mantener ese contacto entre las generaciones presentes y aquellas que están en una edad más avanzada, los adultos mayores, para que perduren esos conocimientos. Por eso él plantea que una cuestión que tenemos en nuestra Constitución que nos habla de la ética intergeneracional, que nos dice que se debe proteger el ambiente para las generaciones presentes y futuras, a mí es algo que siempre me pareció un poco que pateaba las cosas hacia el futuro, hacia adelante, y en eso también lo plantea el Papa Francisco cuando dice que los jóvenes no solo son el futuro, son el presente y se tienen que hacer cargo de este presente, tienen que involucrarse políticamente, socialmente. Ahí te hago también una salvedad, ¿no? Que él expresaba en esta entrevista reciente esto de que muchas veces lo hemos dicho aquí en el programa, de obviamente cómo no van a ser los jóvenes los que se tengan que hacer cargo de esto, si son quienes van a sufrir las consecuencias, ¿no? Y eso es algo que también es para reflexionar, porque él es un hombre mayor, ¿no? Él ahora está con una función muy importante, como vos decías, pero igual, ¿no? Pone la mirada en pensar qué mundo queda para aquellas nuevas generaciones, y por eso le parece a él que esas nuevas generaciones están muy bien que se involucren y que sean quienes salgan a reclamar estos cambios que se necesitan. Bueno, por eso él plantea que en este contexto que se vivió de pandemia, la mirada social, la mirada constructiva, colectiva, en esa encíclica que es de Fratelli Tutti, que habla de la fraternidad, de la amistad social, es un poco eso, retrotraer a pensar que acá no nos salvamos solos, nos salvamos en conjunto, pensar un poco también que a quien elige como nombre para su papado es a San Francisco de Asís, quien es el patrono de la ecología. Pensar también que después de esa encíclica Laudato Si, él establece 4 máximas que son interesantes para aplicarlas, en este caso, a la cuestión ambiental, donde él dice que el tiempo es superior al espacio, es decir, que no busquemos soluciones inmediatas. Es justamente lo que plantea las miradas económicas liberales, que son el rédito ya. Es decir, pensar en no ocupar los espacios por ocuparlos, sino que con el correr del tiempo se van a ir poder planificando políticas públicas, que la unidad prevalece al conflicto, es decir, cuando hay todo tipo de enfrentamientos que buscan, hay que tratar de abrirse al diálogo y encontrarse con el otro en esa unidad. Otra cuestión es que plantea que la realidad es más importante que la idea, y a veces partir de esto él plantea que, en ese caso, que no tiene que haber teólogos de despacho, es decir, políticos de despacho, sino que no solamente quedarnos en lo doctrinario y teórico, sino que todos los postulados de decir, bueno, vamos a proteger el ambiente, bueno, ¿de qué manera? Es así como, por ejemplo, él hace una mención en sus encíclicas de que hay que buscar una regulación, normativas que protejan al ambiente. Pasemos a lo concreto. Y por último, él hace la mención de que el todo es superior a la parte, es decir, que cada uno con sus parcialidades y su originalidad, es decir, su opinión, su forma de ser, cada uno es distinto como ser humano, tiene que conformar un conjunto, un todo, y justamente en esta encíclica de Fratelli Tutti nos habla de salir de esa mirada individualista y ir hacia una mirada del nosotros. Por eso hasta cita en un momento a los obispos de Portugal, donde dice que la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Justamente ahí está el compromiso de las generaciones presentes en cuidar la tierra para el ahora y para lo que tiene que legar en el futuro. Lo que más me parece interesante de todo esto que venimos charlando, como también nos ha pasado en las otras columnas donde hablamos de personajes específicos que están muy relacionados con el cuidado ambiental, es que pasan a hablar de lo que es el socioambientalismo, ¿no? Esa mirada social donde el ambientalismo empieza a integrarse, cosa que al día de hoy hay muchos que todavía lo dejan afuera. También dejar de hablar de ecologismo para empezar a hablar de ambiente, de socioambiente,
ambiente, entendiendo que forma parte la responsabilidad ambiental que todos tenemos y que son ellos justamente, ¿no?, quienes representan a masas en este caso, que pueden empezar a orientarnos hacia ese camino. Y sería interesante, ¿no?, que políticamente se empiece a hablar desde ese lugar, ¿no?, desde ese lugar del todo, ¿no?, abarcando todos los conceptos, la cuestión social. Dentro de la cuestión social entra la cuestión ambiental y los cuidados que tenemos que empezar a exigir y a ejercer, ¿no?, si queremos mantener este planeta en estas mismas condiciones. Bueno, siempre en las columnas fuimos abordando una cuestión que creo que hay que ir modificando culturalmente, como es la noción de medio ambiente. Justamente el Papa Francisco hace la crítica que hemos desarrollado en distintas columnas, donde se cambia esa mirada de que es solamente un mero instrumento para satisfacer intereses, producir bienes y servicios, que justamente este sistema los hace cada vez menos duraderos, porque es la cuestión del descarte constante, esta cuestión que mencionaba sobre la responsabilidad. Bueno, el Papa Francisco habla de que tiene que haber una responsabilidad común, pero diferenciada, es decir, no todos tienen el mismo tipo de responsabilidad. Nos habla hasta de la deuda ecológica, es decir, que los países con mayores recursos económicos son los que mayor impacto generan sobre aquellos que tienen la mayor cantidad de recursos naturales. Mirar un poco la política desde la periferia, como para poder comprender el centro. Pensemos justamente, el Papa viene de la periferia. La cuestión de los valores, que es la educación que también plantea un poco la Iglesia, y también los derechos humanos. Educar en valores significa poder generar una conciencia crítica. Él habla de generar una conciencia ambiental. Y también plantea esto, que se tiene que dar un reconocimiento al movimiento ecológico mundial, esta idea de que hay de los liberalismos como de burlar a la cuestión ambiental, de que eso es un problema poblacional, o querer quitarle el valor cuando justamente hay pruebas contundentes, la cuestión de que sean efectivos los ecosistemas, es decir, tratar de comprender que los seres humanos forman parte del ambiente y que hay una desigualdad social. Pensémoslo justamente, él viene de Argentina, miremos que ya tenemos una desigualdad a nivel internacional por una cuestión que somos un país en desarrollo, subdesarrollo, que siempre está en esas miras y que distintas políticas liberales lo perjudican. Ya tenemos una desigualdad en el contexto internacional, sí, y encima tenemos una desigualdad local del propio país con las distintas cuestiones sociales y de acceso a distintos derechos. Entonces es cada vez más complejo que esa desigualdad social afecta, y además ambientalmente, a los que menos tienen. Sí, bueno, vos lo resumiste muy bien, Juan, y también es el camino que en muchos países de Latinoamérica, en Argentina, se empieza a ir, ¿no?, cuando se habla de la deuda ambiental, cuando se habla de que no estamos en las mismas condiciones, ¿no?, este canje de deuda del que se habla por justamente el tema ecológico. Es una mirada interesante de los países del sur global, en este caso, del cual Francisco pertenece también, y que lo expresa muy bien en estos libros que ha escrito, en estas cosas que nos ha dejado, para que las empecemos a consumir también, ¿no?, y empecemos a repensarlas. Bueno, en eso, como para un cierre, me parece que es importante el término que él utiliza ya con el ambiente, que le dice la casa común, es decir, el lugar que todos habitamos y que debemos proteger, y con estas relaciones de solidaridad vinculadas un poco, como hace la mención, que el tiempo es tiempo de encuentro con el otro, y es una manera también de entenderse y de entender a la naturaleza, que no solamente es una cuestión vinculada a los recursos naturales, sino a la supervivencia de todos, y que tiene que ser de manera colectiva, pensando en el presente y en el futuro. Bueno, Juan, me encantó. Muchas gracias por habernos traído esto, y bueno, la idea es que justamente podamos ir recorriendo algunos personajes que son muy interesantes para la historia del mundo y que plantean esto de la mirada social. Energías renovables, contaminación, reciclaje, cambio climático, desarrollo sostenible, naturaleza, deforestación. ¿Hacia dónde vamos? Un recorrido consciente al futuro.